Bienvenido. Bueno, ¿se escucha bien, más o menos? Más o menos. ¿Sí? Ok. Sí, lo primero que me gustaría, o nos gustaría que hicierais, es un ejercicio breve, ¿de acuerdo? No nos vamos a entretener mucho, ¿de acuerdo? Y es una de las cosas que muchas veces pasamos por alto. Estamos recibiendo información, llenando el disco duro desde esta mañana. ¿Sí? Y las pulsaciones aumentan. ¿Sí? Y el ritmo cardíaco, ¿vale? La respiración, bien. Ahora necesito que os sintáis o sentéis tranquilamente, ¿vale? Con el cuerpo apoyado en la silla, ser consciente del cuerpo. Vamos a parar un poquito, ¿no? Si no, esto es como los pavos. Solo por ejemplo, tenemos que mantener un poco la compostura del ser humano. Bien, cerrar los ojos. Tomar un momento para ser consciente de vuestro alrededor. Tomad una respiración profunda a vuestro ritmo. Sed consciente de cómo se va estabilizando vuestra pulsación, vuestro ritmo cardíaco. Se va moderando, se va haciendo cada vez más estable. Tomad de nuevo una respiración profunda a vuestro ritmo. Tomad conciencia de dónde estáis y de quiénes sois. De nuevo, una última respiración profunda y podéis abrir los ojos. Bien, esto es una de las cuestiones que más necesitamos en psiquiatría y en psicología para poder trabajar con el ser humano. ¿Vale? Que estéis lo más receptivos posible para que la información llegue muy bien. ¿De acuerdo? Da igual el número de diapositivas que tengamos. Nosotros vamos a explicar unas cuestiones que tienen que ver con la neurodivergencia, ¿de acuerdo? Con movilidad. Somos responsables de que hablar no solamente de SK, sino cruzar la frontera hacia otro tipo de trastornos conlleva, pues eso, conlleva una alta responsabilidad porque no queremos que os confundáis, ¿de acuerdo? Y que estiméis que además de SK parece ser que encima tiene TDAH o tiene trastorno de trastorno del espectro autista u otro tipo de trastornos. No queremos que os llevéis una sensación de sobrecarga de información, ¿de acuerdo? Ni de un mare magnum de patología. Porque venimos a aclarar cosas, venimos a dar luz, no venimos a dar oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces... Y además una cosa importante también, tener en cuenta, que nosotros vamos a tratar de dar la charla, la conversación, que esperamos que sea una conversación, ¿sí? Y donde tengamos idas y vueltas, desde un punto de vista de ponernos en el lugar de una persona que tiene el SK, ¿sí? O también en familias, ¿sí? De niños, ¿sí? Que tienen esta condición, con todo lo que esto implica. Entonces vamos a tratar de ser lo más cuidadoso posible con las cosas que estamos diciendo y recalcar esto que acaba de decir mi compañero Juan, bueno, yo soy Diego, el tema de no pensar que todo lo que vamos a decir sí o sí va de la mano del SK y sí o sí me va a pasar o tiene que pasar, ¿de acuerdo? Si llegas en un momento a sentir algún tipo de este tema de confusión, pues paran, nos levantan la mano, charlamos y a veces las preguntas hechas en el tiempo adecuado aportan, ¿sí?, al desarrollo de la conversación más que al final. Si no, al final, por supuesto que vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema
que vamos a abordar ahora el tema de la neurodivergencia. ¿Cómo vamos a enfocar la conversación? Como les dije, de esta manera empática, de un lado hacia otro, y además vamos a ir desde conceptos más grandes, más groseros, a conceptos un poco más sutiles, más de aguja, más de bisturí de cirujano. No queremos ser repetitivos con todo lo que ya se ha dicho, pues ya se lo ven Carlos, Martín, han estado hablando un montón de estos temas, ¿sí? Pero lo importante que yo creo que queremos destacar es esta sola palabra, ¿sí? Que es el pueden, ¿sí? No necesariamente tener SK, esta condición especial, ¿sí? Tiene que ver con que me va a pasar toda esta cadena de situaciones, ¿de acuerdo? Si bien se habla de algún trastorno en el desarrollo neuropsicológico, lingüístico, capacidad de aprender, capacidad de reaccionar, capacidad de entender, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? Les va a pasar a todas las personas. Y acá retomamos lo que decía Martín recién, que él se dedicaba a la parte de diabéticos, pero todos los diabéticos, uno atrás de otro, son todos totalmente distintos. Y esta situación es donde más se da a nosotros esta variabilidad de presentación clínica de las situaciones relacionadas a lo que tiene que ver la psicología y la psiquiatría. ¿Qué es la neurodivergencia? Hablar de neurodivergencia tiene que ver con una cuestión que está bastante de moda, ¿sí? Que se ocupa actualmente, pero que nos presenta un paradigma, ¿sí? Dentro del cual nos da la idea de que las personas, ¿sí? Tenemos distintas formas de existir, distintas formas de ser, y esas distintas formas de ser, o sea, en la diferencia no está la patología. ¿De acuerdo? O sea que dentro de nuestro desarrollo neurológico no hay una forma típica o neurotípica de que se realice o de que se proceda o de que uno se desarrolle, sino que distintas variables que nos abren un universo, ¿sí? De manifestaciones clínicas y por tanto formas de ser que tiene esta persona. Hoy estamos hablando de SK, pero este concepto es aplicable a cualquier tipo, ¿sí? De vida de las personas que somos nosotros, ¿sí? Dentro de las cuestiones que se pueden presentar, y volvemos a decir a lo que explicó Juan al principio, no quiere decir que vamos a cumplir todos los criterios diagnósticos y que vamos a tener la patología o la condición de manera grave, ¿sí? O de manera leve, sino que pueden ser algunos rasgos de funcionamiento que quizás los podemos llegar a tener igual sin necesidad de tener un SK, ¿sí? Vamos a encontrar este tipo de situaciones. Lo que tiene que ver con el espectro TEA, ¿sí? Que son los trastornos relacionados con el espectro autista, ¿sí? Esa forma un poco más atípica de ser, lo que tiene que ver con el trastorno por déficit de atención, ¿sí? Que hoy está súper de moda, y de cierta manera está como muy bien también, de cierta manera, porque ayuda mucho. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido o han sido TDAH de distintas formas de manifestación y hemos pasado desapercibidos, ¿sí? Y algunas otras situaciones importantes, como también tiene que ver el trastorno del procesamiento sensorial, ¿sí? Entonces, hablar de neurodiversidad, ¿sí? Nos para, ¿sí? O nos sitúa en un paradigma, en una plataforma donde empezamos a considerar estos supuestos trastornos como una versión distinta, no patológica, de la forma de ser. Y si nosotros paramos en esa plataforma, vamos a tener un desarrollo de nuestra vida o acompañar a la persona que está al lado nuestro en el desarrollo de su propia vida de manera totalmente distinta. Donde no todo comportamiento, no toda conducta o no todo problema, ¿sí? Es una patología, ¿sí? Entonces, eso es un avance importante que nos permite el adoptar este término. Bien, necesitamos entender eso. En principio, dentro de SK y la experiencia que voy teniendo en el trabajo, y bueno, en mi equipo también, ¿no? de neuropsicólogos, que vamos teniendo con respecto al desarrollo y a las formas peculiares que tienen de expresarse y manifestarse en la sintomatología de SK. ¿De acuerdo? Que hablaremos de las diferencias, ¿no? Con respecto al desarrollo y evolución de otro tipo de trastornos.
sí nos vamos dando cuenta de las peculiaridades, ¿no? A nivel de la base biológica, pues ya la conocemos todos, ¿vale? El lenguaje se suele manifestar un retraso en el habla, dificultad en la expresión verbal, también muy vinculado con la forma de procesar la información, de entender, de pensar. Si ya nosotros se supone que tenemos los que no tenemos SK, ¿no? Pero se nos presupone que tenemos un desarrollo neurotípico y tenemos un procesamiento normal. También encontramos dificultades en el desarrollo y el aprendizaje a lo largo de nuestra vida. La cognición verbal es lo que hemos dicho antes, se produce una alteración en la comprensión, en la fluidez verbal, a la hora de atención y las funciones ejecutivas que tienen que ver con la planificación, el orden, también son características concretas de SK que luego se puede encontrar con otros trastornos como el TDAH, que estamos hablando, y el trastorno del espectro autista. También lo encontramos con la dificultad del aprendizaje, el cociente intelectual. Una de las cosas una de las variables que se suele tener en cuenta y evaluar es el CI, ¿vale? Yo lo utilizo sobre todo a la hora de hacer periciales forenses o informes de evaluación clínica, de modo que me ayuda a discriminar bastante bien y a poderlo contrastar con otros trastornos, dado, como ahora hablaremos, de la dificultad que se obtiene o que se tiene a la hora de acceder las personas con SK a un grado de discapacidad que realmente le dé opción a recursos, ¿vale? y a ciertos privilegios, ¿no? que por las dificultades que puedan tener, pues puedan aprovecharse. Nos encontramos también con el comportamiento social. Hay un nivel importante de timidez, de aislamiento, de ansiedad social vinculada. Muchas veces nos podemos perder en el bosque porque no sabemos discriminar si se trata de un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad. Incluso los profesionales que a lo mejor no están muy familiarizados con SK, evidentemente pues, se pueden confundir los diagnósticos en el caso de los trastornos emocionales. Bajo mi punto de vista, los trastornos emocionales provienen no de una cuestión espontánea, aislada, que viene que ni lo aborda, ¿no? Sino de un aprendizaje inadecuado de habilidades de afrontamiento, de expectativas y de interpretación de la realidad. Eso nos puede pasar a todos. Es decir, si ya teniendo como base que contamos con aproximadamente unas 35 distorsiones cognitivas, errores de pensamiento, formas inadecuadas de procesar la información del tipo todo o nada. ¿Cuántas veces vosotros a la hora de identificar vuestro día a día o de escribirlo utilizáis conceptos radicales como todo, nada, siempre, nunca? Siempre nos pasa lo mismo, siempre nunca voy a poder dejar de hacer tal cosa. O sobre generalizar, que por ejemplo nos encontramos con una situación en la que nos levantamos por la mañana, queremos desayunar y no encontramos, por ejemplo, café, no tenemos café. Y decimos por la mañana, nada más despertar, no te digo nada, como voy a terminar el día. ¿Sí? Si en la primera línea del día ya nos encontramos con esas dificultades, pues vamos. Bien, pues eso es una rama dentro del gran árbol de la patología o la inadecuación de gestión emocional, del pensamiento y de la propia emoción y los sentimientos. Si nada más que es una rama, imaginaros el mundo caótico que muchas veces podemos tener. Por eso es tan importante ejercicios como el que he puesto ahora, ¿no? De parar. Necesitamos parar en el día. No podemos ir como locomotora. No puede ser. Necesitamos al menos parar 3, 4 o 5 veces al día, hacer un pequeño reseteo, un pequeño balance de lo que vamos haciendo, ser conscientes y seguir adelante. Si no, estamos constantemente puestos. Imaginaros ese mundo en una persona con SK, ¿de acuerdo? Donde una de las características que suelen ser es ese retraimiento social, que se suele confundir con depresión, a lo cual se le suele dar una medicación. ¿Ok? Y con la medicación ya empezamos a hacer más compleja la situación, ¿de acuerdo? Porque en el momento que empezamos a tocar medicaciones, tanto ansiolíticos como antidepresivos, verdaderamente lo hacemos de una manera inadecuada. Y hay que contar con especialistas como los psiquiatras, que son los que realmente son expertos en la identificación de síntomas y de la correspondencia con la medicación que le pertenece. ¿De acuerdo? Es muy importante. Finalmente, solamente hablar del estado emocional, de la importancia de cuidar emocionalmente a nuestras personitas, ¿no?
Y ellos mismos, ¿no? Las personas que tienen ese cáncer, que está ahí por aquí, y evidentemente que vosotros sepáis también autogestionar vuestros estados emocionales y los padres, familiares que estáis con ellos, pues, evidentemente igual. Sincronizar vuestra forma de pensar y vuestra forma de emocionarnos para ellos. No hay urgencia ninguna. Tenemos la vida por delante, no nos persigue nadie. ¿Sois conscientes? ¿Quién nos persigue? ¿El FBI? No os persigue nadie. Si al fin y al cabo el tiempo va a pasar igual. La actitud es lo que marca la diferencia en todo esto. Y una de las cosas que cuando trabajo conectan con maravillosas personas con ese caso, es una de las cosas fundamentales y de las piedras angulares que utilizo, la actitud. Y eso lo marca todo. Y es importante que lo tengáis en cuenta y muy presente. Seáis más conscientes o menos conscientes de la realidad que vivís, o seáis más afines a lo que estoy comentando ahora. ¿Ok? Seguimos. Dentro, a ver, estas características específicas de centrarnos en lo que es el SK, hay tres cosas que tenemos en cuenta cuando hablamos de la neurodivergencia, o al revés, empezamos a ver el SK como una característica dentro de la neurodivergencia. Primero, que hay una forma, ¿sí?, de procesar el lenguaje, ¿sí?, procesar emociones y la atención de una manera diferente a la norma. A la norma, cuando hablamos de norma, estamos hablando de lo que estamos habitualmente acostumbrados, lo que más se repite en algún lugar determinado, ¿sí? Pero de ninguna manera se está diciendo que esa forma de hablar, de expresarse, de sentir las emociones o de prestar atención sea patológica, sino que es diferente. Y acá enganchamos un poco cuando comentaba más temprano el tema de las adaptaciones escolares o curriculares, en las cuales puede ser que tengamos un niño, ¿sí?, que tenga esta neurodivergencia en este aspecto y probablemente tenga un rendimiento académico que no es el esperado, pero no por culpa del niño, sino porque la manera de evaluar la adquisición de esos conocimientos, que probablemente sea la forma adecuada, o tal vez un poco más lento, pero se llegue al destino, como lo planteaba Nerea más temprano, ¿sí?, no sea la adecuada. Entonces, esta es una situación que nosotros tenemos que plantear y tenerla siempre sobre la mesa y tenerla presente. La adaptación que tiene que haber en los distintos ámbitos donde se va a hacer presente esta neurodivergencia, y principalmente en la familia, ¿sí? Y principalmente si dentro de la familia tenemos un niño que tiene este tipo de neurodivergencia y otro niño que no la tiene, ¿sí? A ver a quién vamos a exigir y de qué manera vamos a exigir, o de qué manera vamos a exigir que las cosas se cumplan, ¿sí?, a uno por una forma, a otro por el otro. ¿Cómo vamos a nivelar esa situación? ¿Sí? Esto es un desafío. A ver, el ser padre y el criar personas es absolutamente un desafío constante del cual no somos conscientes, por supuesto. Pero esto acá lo tenemos que tener sobre la mesa para tenerlo presente. ¿De acuerdo? Si un niño a la hora de hacer tarea va, viene, se levanta, no la quiere hacer o se enoja, se frustra, bueno, probablemente nosotros en algo, ¿sí?, estemos fallando. Que no quiere decir que tengas que generar culpa, sino que de alguna forma tenemos que buscar esta estrategia, ¿sí?, de adaptar el entorno a que esto suceda, ¿sí? Entonces, las necesidades educativas y sociales son específicas y son distintas. Esto también te decía Nerea también, de que están mirando cómo está el tema en el recreo o en los tiempos libres, o están en actividades sociales, a ver qué niño, ¿sí?, más allá del tema de SK o no, está más aislado, es más esto, para poder después hacer intervenciones específicas, ¿sí?, para que el vínculo social, ¿sí?, se proceda dentro de lo que es lo más habitual o esta norma. Y esto es muy importante que suceda en edades tempranas, porque estas son conductas que se van a ir internalizando y que luego cuando esta persona crezca y se desarrolle en otros ámbitos, ¿sí?, son los que va a copiar y los va a tomar como modelo. Por eso es que es importante que estemos atentos desde pequeños, ¿sí? Y acá lo mira Benjamín, que hizo que los padres que tengan niños chicos se fueran a comer ahora y no escucharan esta parte de la conversación, ¿sí? Bueno, pero quedará grabado en YouTube, ¿eh? Acordaros. En YouTube, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tened en cuenta que no es una enfermedad mental, ¿sí? Si yo busco, nosotros tenemos un manual estadístico, como dice, ansiedad, tanto, depresión, tanto, esquizofrenia, tanto.
Busco y en ningún lado dice SK. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro que esta forma particular de ser no es una enfermedad mental. Que se presenten situaciones fortuitas, ¿sí? Secundario a otras cosas que deban ser atendidas, probablemente suceda y tenga que ser así. Que esa situación sea de por vida y de que siempre tenga que estar la persona con un psicólogo, con un psiquiatra o con un neurolingüista o con etcétera, 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 pues no. ¿Sí? Pues nosotros tenemos que tener la habilidad, o quizás sí, depende de cuál sea la situación, pero la mayoría de las veces es no. Pues nosotros tenemos que tener la habilidad de poder entrar, ¿sí?, a satisfacer una necesidad específica, ¿sí?, de nuestro paciente o nuestro grupo de personas y también poder salir, porque si no generamos dependencia y atrofiamos capacidades, ¿sí?, de adaptación y desarrollo de ese niño. ¿Sí? A ver, específicamente, ¿sí?, y a pedido de varios, el tema del déficit de atención en niños. Fíjense, se estima que en España, ¿sí?, aproximadamente 5%, entre 3 y 7, ¿sí?, de los niños tienen esta situación de TDAH. El TDAH, ¿sí?, este sí lo encontramos codificado, es una patología específica que la vamos a conversar enseguida, ¿sí?, pero no necesariamente se presenta de manera constante, o sea, completa, quiero decir, perdón, completa, en el sentido de decir que va a tener toda la cadena de síntomas que yo puedo encontrar en Google o en una inteligencia artificial cuando la googleo, ¿sí? Y que pueden aparecer algunas características que van a repercutir más o menos en el comportamiento, conducta y desarrollo de esa persona, ¿sí? Es mucho más frecuente en varones, ¿sí? O sea que acá ya estamos hablando del SK específicamente, son todos varones. Hay más frecuencia habitualmente de TDAH en la población general, o sea que en el SK también hay mayor probabilidad de tener TDAH, que lo hablamos enseguida. Hay una variabilidad, ¿sí?, regional. ¿Esto qué quiero decir? A ver, lo voy a explicar. Acá hemos puesto que hay algunos lugares de España donde hay más prevalencia, o sea, mayor cantidad de personas que tienen TDAH, ¿sí? Pero lo que no está descrito es si es porque lo buscan más activamente, están más entrenados en hacer el diagnóstico y en otros sitios hacen la vista un poco más gorda y dejan de lado. ¿De acuerdo? Por eso si nosotros googleamos y buscamos información en artículos científicos, vamos a encontrar, por ejemplo, que en la zona de Valencia es mucho más frecuente que en otros sitios. En adultos, entre el 30 y el 65% de esos niños, promediamos un 50 para que sea un número redondo, ¿sí?, que fueron diagnosticados con problemas de atención y hiperactividad, probablemente eso, ¿sí?, se postergue a la vida adulta. Entonces también tener en cuenta que cuando nosotros como profesionales intervenimos con estas personas, ¿sí?, tenemos que ir alertando y estando atentos porque con el desarrollo, ¿sí?, de la persona neuropsicológico probablemente el 50% de esos pacientes dejen de tenerlo. O lo siguen teniendo sin repercusión importante en su vida cotidiana. Entonces ya hay que sacarlo de la lista de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, y esto, ¿sí?, que dice impacto en la salud, que puede asustar un poquito, que dice que disminuye un poco la esperanza de vida siempre y cuando no sea tratado y abordado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asocia a un montón de conductas, un montón de estilos de vida que de por sí, ¿sí?, generan un riesgo para la vida. ¿De acuerdo? No necesariamente tener el TDAH, si es que voy a vivir 6 años menos, 8 años menos que el resto de la población, ¿sí? Quizás antes me mata un avión porque se me cae encima, pero lo que quiere decir es que si yo lo dejo librado al azar, como en cualquier otra situación, sí probablemente me genere una menor esperanza de vida. Es importante tenerlo en cuenta y matizarlo porque realmente muchas veces el hábito, al final estamos hablando de la importancia de los hábitos. Antes Matías está comentando el hacer deporte, ¿no?, lo importante que es hacer deporte, ¿no?, y alejarnos del sedentarismo, al mismo tiempo que cuidar mucho la alimentación. Cuidar la alimentación muchas veces causa ya una situación de tensión. Incluso, no sé, estando aquí sentado, ¿no?, escuchando a Martín, estando acostumbrado a trabajar con nutricionistas y educadores nutricionales, me di cuenta muchas veces de la sensación de tensión que se genera muchas veces en las personas. ¿Sí? No sé si vosotros habéis notado, ¿no?, la tensión de
la sensación de que algo no estoy haciendo, que tendría que haber estado hace unos cuantos años, y ahora mismo me está viniendo la ansiedad. Claro, ya. A partir de ese momento, estáis desconectados. Ya todo lo que dijera Martín, a tomar tiempo. Ahora, Diego, estamos diciendo lo del tema de la esperanza de vida. A lo mejor os quedáis anclados y estancados en un concepto. De pronto dejamos de ser. Y empezáis a rumiar. ¿Vale? Es muy importante manejar bien los conceptos. Existe una rama entera que, bajo nuestro punto de vista, la utilizamos a nuestro favor, que es la programación neurolingüística, que es lo que programamos a nivel neural a través del lenguaje. ¿De acuerdo? Lo que hablamos, lo que decimos, es muy importante. Es tan importante como los silencios. Luego tenemos que tener muy en cuenta el cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, cuáles son los mensajes que nos damos y la importancia, sobre todo, vinculado a lo que estamos hablando ahora, que es, insisto, es una responsabilidad para nosotros no solamente contar y describir ciertos parámetros, criterios, diagnósticos acerca de ese caso, sino encima integrarlo con otros trastornos como el trastorno del espectro autista o el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Tenemos que ser muy cautos. Cuando vayáis de aquí hoy, más que con la cabeza así, necesitáis iros con la cabeza libre. ¿De acuerdo? Porque al menos sabéis que tenéis a unos profesionales de referencia, a los que comentáis detalles. Esa es la idea de hoy. Hoy es un encuentro, ¿no? Es un encuentro. No es una maratón de a ver quién come más conocimiento, a ver quién empolla más ese conocimiento y quién es capaz de destacarse más. No se trata de eso. Se trata de que escuchéis, describáis, cuestionéis. Porque una de las cosas que más nos gusta a los psiquiatras y a los psicólogos es que nos cuestionéis las cosas. Porque nosotros que nos encanta nuestro trabajo, pues evidentemente vamos buscando rutas. Y cada persona es no un mundo, es un universo. Luego, ser paciente, ser cautos, y vamos a intentar eso, el tener la mente abierta. Y no sobrecargaros. Cuando hablo de sobrecarga, hablo de esto específicamente. Voy a poner con la aquí, me salgo de plano, me da igual. Pero la idea es la siguiente, ¿no? Tenemos características peculiares, concretas de síndrome de Klinefelter, ¿vale? De TEA y de TDAH. Lo importante muchas veces, bueno, pues encontrarse en el agua, dificultad de la pragmática, ¿vale? En el uso de la palabra. En TEA, trastorno del espectro autista, se manifiesta mucho con la ecolalia, que es la repetición del lenguaje, la literalidad, es decir, no entiende, muchas veces tiene dificultades para entender las bromas, los dobles sentidos. Dificultades, bueno, aquí en el caso del TDAH, pues dificultades con la impulsividad, la distracción, ¿va? Y eso, evidentemente, es de las características típicas del caso de los TDAH. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Últimamente, en los últimos años, ha habido demasiadas etiquetas para los niños, movidos, dispersos, atentos, Sí. demasiadas etiquetas. Sí. Estás hablando del PNL, habláis de cómo manifestar el lenguaje consciente, cognitivo, para que haya una interacción entre lo que decís y lo que la gente con los hijos y con los padres. Pero, ¿cómo sacáis el proceso de simplificar la información para que sea mucho más normal el lenguaje? ¿Me explico? ¿Cómo simplificar la información sin TEA, TDAH, PNL? O sea, buscar la forma en la cual el niño no sienta que vive con una etiqueta por diferente o por parecido a. Esto es muy importante. A nosotros la etiqueta nos sirve para realizar clasificaciones y dentro de las clasificaciones emitir o elaborar una intervención, un tratamiento, tanto farmacológico como cognitivo o emocional o conductual, más preciso. Al final la etiqueta solo sirve para clasificar, pero desde nuestro punto de vista, para justificar, sé que vivimos en un mundo que todo hay que justificarlo, y es cierto. De hecho, en la denominación de trastorno del espectro autista, pero venía antes de algo que se denominaba trastorno autista o trastorno generalizado de desarrollo, que se metía trastorno generalizado de desarrollo, es decir, eso es un saco. Trastorno del espectro autista ahora abarca incluso a más personas que estaban diagnosticadas en el DSM-4, que era el manual de criterio diagnóstico. Desde ahora, en el DSM-5, ahora incluyen más personas, puede incluir dentro del espectro autista más personas de las que estaban. De hecho, cuando hablamos de espectro de luces, ¿no?
Hablamos de una frecuencia, una amplia gama de frecuencia, ¿no? De luz, ¿no? O de radiación. En el caso de Petrucci, pues imaginaros. ¿Qué pasa? Que a nosotros no nos sirve tanto, la etiqueta. Eso es para el nivel burocrático. A nosotros nos sirve lo que la persona manifiesta, lo que la persona expresa. Una de las cosas que nosotros estamos intentando hacer hincapié es que da igual cuántos síntomas son más de TDAH, que de TEA, que de SK, cuántos son comunes, cuántos son diferenciales, da igual. Al fin y al cabo tenemos una persona con una característica. ¿De quién narices sirve? Diciéndolo de alguna manera. O sea, que jugáis al juego, pero lo que tratáis es de humanizar el proceso para Claro. normalizar. De alguna manera necesitamos estructurar. Porque tiene que haber una clasificación, tenemos que basarnos en una estructura. Ahora, somos los especialistas, ¿vale? Los que tenemos la responsabilidad de trasladarnos a la familia, vosotros que estáis aquí como familia, trasladaros la información de la manera más, claro, más detallada, adaptada a vuestro caso particular. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Particularmente en mi caso, yo detesto absolutamente las etiquetas. Cuando una persona viene y se sienta en la consulta, hola, soy, yo recibo, hola, soy TEA. Eso a mí como que de atrás me sale un frío así, me dan ganas de tirarme. Porque ¿cuál es el problema de una etiqueta? O sea, el problema de una etiqueta es que la persona se identifica en ese rol y le cuesta desempeñar, inconscientemente por supuesto, los otros roles que tiene en la vida. O todo lo explica desde ese lugar, ¿sí? La etiqueta nos hace falta a nosotros para pensar en un paciente, nos hace falta la etiqueta administrativamente para llenar un formulario, ¿sí? Pero de ninguna manera la usamos para diseñar una estrategia de tratamiento, o sea, por esta variabilidad de personas que tenemos en la consulta. O sea, yo puedo ver que tiene tristeza, ansiedad y aislamiento social, y eso no es un TEA. Si yo leo acá, tiene los criterios de TEA. O que el paciente tiene inquietud psicomotriz, está desatento, no duerme bien por las noches, y si le decís algo, nomás te grita y te pega. Y eso no es un TEA. ¿De acuerdo? Perdón, un TDAH. Entonces, ubicar al paciente dentro de una etiqueta, en el caso de explicar algo, nos sirve a nosotros como herramienta para decir, a ver, tenemos que tener en cuenta estas cosas, o en frecuencia de ocurrencia esto puede suceder, ¿sí? Pero de ninguna manera, somos personas, menos nosotros, que creemos que etiquetar a las personas sea adecuada en cuanto a un diagnóstico, ¿sí? Sobre todo en nuestra rama, que es, entre comillas, blanda, en el cual la evolución clínica hace que la presentación, ¿sí?, o las capacidades o las formas de manifestarse de ese problema varíen en el tiempo, ¿sí? No hay una depresión estable durante 10 años de su vida, sino que es de ese paciente con sus síntomas depresivos que lo va manifestando de distinta manera. Incluso muchas veces deja de ser manifestado y tiene una mejoría significativa, ¿de acuerdo? Así que hablamos de eso, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con que nosotros somos los que en algún momento somos capacitados en algún momento, ¿no? De hecho, se habla de que, por estudios, que pasamos por unos 6, 7, 8 episodios a lo largo de nuestra vida relacionados con trastornos mentales graves, ¿de acuerdo? Que incluye posibilidad incluso de alucinaciones, delirios, normalmente relacionadas con algún abuso de sustancias o con alguna situación potencialmente intensa, como puede ser el fallecimiento de un ser querido o un accidente o que lo echen del trabajo, ¿no? ¿Okay? Entonces, necesitamos este tipo de cuestiones solamente para lo que estamos hablando, para justificar, pero no para marcar la ruta de tratamiento, de intervención que tenemos con las personas. ¿De acuerdo? Sí. Yo estoy en el ámbito educativo y soy madre de un pequeñito de 14 años. Una compañera mía muy sabia decía que muchas veces la peor etiqueta es la que se ponen ellos mismos. No solo es esa, de soy tonto, soy malo, que muchas veces cuando tienes un diagnóstico, tanto esa persona se empieza a entender, vale, ¿por qué me pasa esto? Los profesionales que acompañan también tienen una estrategia un poquito más concreta para ayudar, y el entorno. Cambia el entorno cuando, por ejemplo, mi hijo, antes de que estaba diagnosticado de TEA, cuando el entorno se enteró, es como, claro. Y de verdad que es que cambia incluso la manera
de tratarle a él, con otra comprensión hacia lo que le está pasando. De verdad, entonces para nosotros ha sido una bendición las etiquetas, los diagnósticos, de verdad, y yo lo entiendo, porque evidentemente después tienes que fijarte en la persona, está claro, pero... Y para él, ¿eh? Para él, o sea, no hace nada que ver el saber qué le pasa, saber dónde vienen estas cosas, y ya está, y saber que, bueno, pues yo tengo esta neurodivergencia, pero con estos apoyos, para adelante. Correcto. Y saber, o sea, y enseñarle a convivir con esa característica. No utilizarla ni para, porque muchas veces, incluso teniendo a personas que tienen síndrome de Asperger, ¿no? Que se me viene a la mente, ¿no? Intenta, a lo mejor, porque quiere que se le facilite cierto contenido, una adaptación curricular, como hablaba Nerea también, ¿no? Como pidiendo, no se puede hacer a través de mi situación, no puedo optar, es decir, ya es la instrumentalización. Claro, eso. Un poquito también hace, oye, claro, no te aproveches tampoco, ¿eh? Efectivamente, hay que saber educar. Pero hay que lo hace saber con gracia, o sea, lo hace un poco... Claro, pero porque no ve las consecuencias que realmente puede llegar y tiene eso, ¿no? El estigma. Es decir, ¿no? Esto es un ejemplo de resiliencia, es decir, no solamente asumo que tengo, sino que hago que juegue a mi favor mi capacidad. Es la leche. Cuando nosotros muchas veces, no teniendo ningún tipo de diagnóstico, estamos sometidos a los que nos persigan, por ejemplo, cuando nadie nos persigue, ¿de acuerdo? Y en ese momento somos nosotros las personas con discapacidad. Y como bien ha dicho Diego, la característica y la manifestación de la sintomatología varía en un individuo, en una persona, varía a lo largo del tiempo. En TDAH, por ejemplo, se van retirando componentes más de atención, se van claro, se van moviendo de una manera y se va atenuando, ¿ok? Y apareciendo ciertos rasguitos de hiperactividad, como iremos viendo a continuación. Una pregunta. Aparte de ustedes, ¿qué médico es especializado en diagnosticarlo? ¿En diagnosticarlo? Mira, habitualmente, a ver, volvemos al tema. O sea, yo diría sospechar la situación más que diagnosticar, ¿sí? Siempre el lugar donde se sospecha esta situación, donde se aparecen las primeras alertas, son los sistemas educativos. ¿De acuerdo? En los sistemas educativos, donde el niño tiene una sociabilización distinta a la sociabilización que se produce en la casa, entonces el maestro, el tutor, el grupo que tiene ahí, empieza a ver algunas cuestiones medias, no voy a decir extrañas, pero distintas, ¿sí? Y de esa manera toma contacto con los sistemas de apoyo escolar y ahí puede ser que los referencien a que los valoremos en salud mental, ¿sí? Y ahí vemos el tema del diagnóstico, ¿no? Y para cerrar con esto, pudiera, si no nos vamos a ir un montón y no vamos a ir otro, dentro de nosotros, ¿sí? A mí me pasó que una madre, ¿sí? Me dio una consulta, hacemos una consulta online, ¿sí? Me dice, hola, soy tanto, soy madre de un SK. Y yo dije, y me empezó a hablar, bla, el rollo. Digo, ¿y cómo se llama tu hijo? O sea, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Me entiendes? O sea, pero a ver, esto que nos reímos, y que es tan como así, ¿cómo puede ser? Bueno, es el riesgo de la etiqueta. ¿Es positiva? Porque puede ayudarnos en un montón de cosas, por supuesto. Pero también despersonaliza, ¿sí? Al individuo que tiene esa situación. Entonces tengo que tener cuidado con eso. TDAH en pacientes que tienen el diagnóstico confirmado, tienen la etiqueta, ¿sí? Que luchamos en contra de que se vuelvan a autopercibir, que todo esté explicado por el tema de SK, ¿sí? En esta situación. A ver, ¿es frecuente? Sí, el TDAH. ¿Es más frecuente que en la población común? Sí. ¿De acuerdo? ¿De cuánto estamos hablando? Depende del libro que estemos leyendo o el estudio científico que estemos analizando, vamos a encontrar que entre el 25 y el 50%, ¿sí? De las personas que tienen diagnóstico de SK cumplen criterios para decir tenemos un trastorno de déficit atencional. ¿De acuerdo? Fíjense que es mucho más por encima de lo que hablamos en la población general sin SK, ¿sí? Hay un estudio que se hizo, que es lo único que he encontrado, que se hizo en Suecia, que hablaba que era de 6 veces más el riesgo del trastorno de TDAH. Entonces, si nosotros encontramos un niño que tiene este diagnóstico, que de repente en la escuela empieza a andar un poco a los tumbos, ¿sí?
que tiene el culo inquieto, que le cuesta aprender un concepto nuevo, que, bueno, no solamente tenemos que hacer la adaptación, ahí lo que decía, sino decir, a ver, ¿por qué no hacemos una valoración un poquito más detallada y compleja? No vaya a ser que tengamos esta situación, porque en este caso, tener este diagnóstico nos va a implicar, como decía acá la compañera, hacer una serie, ¿sí?, de adaptaciones, incluso terapia, incluso si es necesaria medicación, para que el desarrollo de vida de ese niño sea lo más común al resto de sus compañeros, ¿sí? Y no haya esa diferencia que muchas veces es muy nociva desde lo psicológico para el mismo niño. ¿De acuerdo? Entonces es importante tenerlo presente. Yo me refiero a adultos. ¿Quién lo diagnostica? Sí. A ver, vuelvo a decir, en adultos. ¿Qué pasa en el tema adultos? Uno ya es un poco más consciente de lo que pasa y no pasa. Así que bueno, a ver. En adultos lo que más predomina es la parte de la impulsividad. ¿Qué quiere decir impulsivo? ¿Que se va a tirar por un barranco con un parapente? No. Quiere decir que tengo la mecha un poco más corta en la casa, que en la casa por cualquier cosa estoy un poco más malhumorado, que estoy más irritable, que bla, 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 bla. O que me están diciendo algo y no soy capaz, a ese es tu rollo, yo no me voy a hacer problema de eso, sino que ahí nomás ataco. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo voy a ver? En mi ambiente de convivencia. En mi ambiente de convivencia que se va a empezar a afectar un poquito, ¿sí? Que no te aguanto más, que qué te pasa, que estas cosas. Y esa situación ahí media de conflicto vivencial es la que quizás te lleva a la consulta. Sistema de salud español, lo consultas con tu médico de atención primaria, que si tiene un poco más de iluminación. Nosotros acá cada tanto hacemos rondas de formación con los médicos, lamentablemente solamente de Madrid, ¿sí? Atención primaria para que tengan un poco más presente estas cosas, ¿sí? Así, esto puede ser tal cosa. Y de ahí tal vez te deriva al especialista en salud mental para que te valore. Esa es más o menos la vuelta que se hace. Los que estamos cualificados para realmente llegar a un juicio de diagnóstico Sí. son en psiquiatría y psicología. Básicamente. Porque realmente los demás especialistas no se dedican a la identificación de características o criterios de salud mental. ¿De acuerdo? Es por esa cuestión. Y dentro de nosotros, en ramas muy específicas, en mi rama que es clínica sanitaria, es decir, un psicólogo de las organizaciones no puede, o de los recursos humanos no puede diagnosticar eso. Tiene que ser una rama muy específica dentro de la psicología misma. O la parte de pericial forense, que es una de las ramas que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿A partir de qué edad es cuando se le puede diagnosticar a un niño si tiene TDA, TDAH? En la diapositiva anterior. ¿La anterior Sí, aquí. Inicio del cuadro, ¿vale? Desde nacimiento, pues bien, ya a partir de aquí ya se puede, normalmente en el caso del TEA, me formé en una certificación de ADR, ¿de acuerdo? Y se puede diagnosticar a partir de los 18 meses, el CEA. Y el TDAH antes, o sea, durante la infancia, a ver, porque la variabilidad de presentación es distinta, vuelvo a decir, cada una de las personas. Hay algunos casos que son muy obvios, ¿sí? Que son bastante disfuncionales, que en la primera infancia, si estamos hablando de 3 años, 4 años, ya pueden poner sobre la mesa, o quizás, tal vez, un poquito más avanzado a partir del segundo grado, ¿sí? de la educación primaria o tercer grado, o tercer nivel, en el cual las exigencias académicas aumentan de manera considerada en ese momento y ponen en juego la capacidad de respuesta cognitiva, no de inteligencia estoy hablando, la capacidad en general de funcionamiento cognitivo que tenga ese chico. Y ahí puede aparecer quizás algún tipo de diagnóstico. Hoy se estandariza que los síntomas tienen que estar presentes antes de los 12 años de edad. ¿De acuerdo? Porque no aparece espontáneamente a los 22 años de edad el diagnóstico del déficit atencional. Si aparece es porque no fue diagnosticado, y si aparece esta situación debe ser por otra causa que no tiene que ver con esta situación. Por eso que se habla que son situaciones del desarrollo neuropsicológico, porque se presentan mediante se está desarrollando la persona, no antes. No después. Entonces, antes de los 12 años. O sea que, según comenta, para mí, que se me comentado al principio, no hay que buscar continuamente causas que tengan que ver con algún parámetro cuadro, porque
los niños son multifuncionales, van cambiando carácter, personalidad, circunstancia social, familia, lugares de vida, pero de alguna forma yo creo que la etiqueta demasiado pronto estigmatiza. Sin duda que sí, pero tampoco hay que ser necio y cuando aparece alguna situación dejarla pasar que con el tiempo pasa. Que esto es porque es normal de la edad o porque... Entonces, cuando veamos algo que nos llama la atención, hay que consultar. Esto es así, ¿de acuerdo? Y el que sepa, el especialista, en este caso el psicólogo o psiquiatra, te va a decir, no es nada, es de la edad. Yo como padre no puedo asumir la situación, ¿sí? O como maestro, ¿sí? No puedo asumir que la situación es normal para la edad. Pero como decía Juan, hay personas que han estudiado para eso. A ver, no es que han estudiado, el rol que tienen que desempeñar en el sistema es ese y no otro. Entonces, si hay alguna situación, pues se consulta. Y si no es nada, sigamos para adelante y no pasa nada. Que sí es algo importante, en buena hora, porque podemos diseñar una estrategia de intervención que, digamos, mejore o corrija el desarrollo y la evolución de ese niño. ¿De acuerdo? ¿Tiene componente genético el TDAH o...? El TDAH no suele tener un componente genético, ¿ok? Pero sí es verdad que suele estar asociado a TSSK, ¿no? Normalmente sí, pero el TDAH tiene su rama independiente. Sobre todo se manifiesta, puede ser, muchas veces entendemos que el TDAH va todo conjunto, ¿no? Y esperamos a una persona con TDAH, siempre con hiperactividad, pero existe también trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. ¿De acuerdo? Hay factores más neurobiológicos. Hay factores neurobiológicos que marcan, que son los que tienen que ver con ese factor genético. Pero no es el grueso. Pero tienen que ver, evidentemente. Si hurgamos un poco entre las familias, ¿sí? Algún rasgo entre familias o alguna situación vamos a encontrar. Pero no quiere decir que se hereda la situación, ¿de acuerdo? Sino que muchas veces tiene que ver con la condición, el estilo de vida. Tampoco es algo ambiental, que porque me educan de cierta manera voy a tener TDAH. No, pero si yo busco atentamente, busco clínicamente, estoy diciendo, voy a encontrar que hay algún familiar, ¿sí? Línea directa, sobre todo masculino, porque son los que más se presentan, que tienen alguno de estos criterios, o quizás el TDAH. Pero no es que se hereda, porque yo a él lo tiene, yo lo voy a heredar, ¿sí? Desde ese punto de vista. O sea, no es genético como tal, ¿sí? Pero sí hay condiciones que se repiten en la generación. A raíz además de esto que acabáis de comentar, me surge la cuestión, ¿existe algún estudio que relacione de alguna manera los factores socioculturales con el desarrollo o con la mayor o menor cantidad de trastornos neurodivergentes? Los estudios que hay ahora mismo, evidentemente, lo que es la influencia del entorno es un factor que siempre está ahí, no solamente la cultura, no solamente la cultura se mete en algo que es más amplio que es el entorno. El nivel social. Claro, y eso a nivel evidentemente modifica. Hay muchos estudios que tienen que ver con experimentos que se han hecho, por suerte ya se ha quedado obsoleto, ya no se puede hacer esos experimentos por cuestiones morales, ¿vale? Pero sí es verdad que se sometía a la persona bajo unas condiciones y que adquiría una serie de patrones característicos de conducta, o de pensamiento, o de emoción. ¿Okay? Y luego, evidentemente, si a pequeña escala sucede y encima en muy poco tiempo, no hace falta años de aprendizaje de una persona para adquirir patrones disfuncionales, imaginar eso a niveles sociales. Si así consigue a pequeña escala, a gran escala, evidentemente hay un influjo del entorno. No tengo un nombre de estudio para decirte, pero sí te puedo decir con certeza que el ambiente, ¿sí? Psicosocial, hablando de psicosocial desde el punto de vista económico, no el funcionamiento, sí influye, ¿sí? En el desarrollo de esta neurodivergencia. El ejemplo típico y básico y grosero que les puedo decir es el típico perro que está en la calle, que yo me acerco a hacerle un cariño y me muerde. ¿Sí? Es porque ese perro tuvo por ahí la mala suerte desde que nació, pasa frío, pasa hambre, lo patean, lo echan de todos los rincones, entonces aprende un tipo de forma de ser, ¿sí? Que para él es su forma actual que le ha permitido estar vivo y cuando se reacciona en otra persona, reacciona de esa manera. Entonces, lo psicosocial, ¿sí? Por supuesto que determina la neurodivergencia de la forma de ser de la persona. No estoy hablando de patologías específicas, ni TDAH, ni TEA, ni nada de esta situación, sino la forma de ser, la personalidad, ¿sí? Por supuesto está determinada por el ambiente psicosocial.
¿sí? Más la base que uno trae, por supuesto, de abajo, como uno se va formando a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Okay. Relacionado, por ejemplo, con características comunes que puedan tener en los TEA, personas con TEA, personas con TDAH o personas con SK, evidentemente tiene que estar vinculado con las dificultades de la atención a concentración. En el caso de TEA, evidentemente hay dificultades estructurales que impiden que se procese bien la información, ¿de acuerdo? Pero le impide que puedan atender con mayor certeza, ¿no? Con mayor precisión. En el caso del TDAH, pues solo nada más que con el déficit de atención que puedan tener, la dispersión que puedan llegar a tener, pues evidentemente el procesamiento de la información igualmente se ve mermado, se ve condicionado. En síndrome de Klinefelter hay unas dificultades cognitivas leves, ¿vale?, que conllevan y que derivan por esa dificultad de atención, que es lo que hace que sea comórbido con el TDAH, ¿de acuerdo? En el caso de comportamientos repetitivos, en el caso de TDAH, comportamiento impulsivo repetitivo por inquietud, mover la pierna, ¿ok? O está tocarse la oreja o movimientos repetitivos, ¿no? Eso es lo que se manifiesta en TDAH. En caso de TEA nos encontramos con síntomas como, por ejemplo, el aleteo, que ha comentado antes Nerea. Eso, cuando me coordino con los profesores, además me ha encantado ver la actitud que tiene y la predisposición del centro, ¿no? Porque es una de las cosas que tanto se ansiáis los padres también, ¿no? Encontrar un centro que sea sensible y que sea preciso. Eso tiene que ser obligatorio. Claro. No ver, oye, te ha tocado a ti, qué bien. Claro. Estamos... Yo lo estaba escuchando y digo, madre, vámonos todos a... Es tremendo. Es tremendo. Que no sea lo habitual, que sea lo excepcional. Exactamente. Muy lamentable. Exactamente. Porque muchas veces nos encontramos con barreras a ese nivel. Y como has dicho también, pues va por capas. Si la capa superior, que es la que ofrece todos los recursos posibles, falla, tenemos que ir con exigencias. Igual que cada vez menores, en función de los recursos que hay aquí. Y en el caso de las personas que estáis alrededor de vuestro familiar con SK, pues evidentemente igual. Una de las cosas que necesitamos trabajar es la familia. Y ver qué familiares, qué personas son las que forman parte del recurso, ¿no? Del equipo de vida que yo denomino, ¿no? Y que realmente están dispuestos. Porque hay padres que a lo mejor no quieren ver que su hijo tiene unas características. Y a lo mejor el problema está ahí, la dificultad, el primer obstáculo está ahí, en hacer una buena psicoeducación acerca de cómo transmitir la información. Porque bajo nuestro punto de vista, SK no es un problema. Pues transmitir diagnóstico de SK no es trasladar la información como un problema, sino como una característica que nos va a permitir ser mucho más finos, más precisos, y que, por supuesto, que la persona que tiene SK no es una persona, por ejemplo, con un autismo de alto grado, ¿no? con sintomatología grave, sino que son conscientes del mundo en el que vive, que precisamente por eso pasan por muchas dificultades a nivel de gestión emocional, de ansiedad, de depresión, porque son conscientes de la vida que tiene, de las dificultades que tiene a la hora de relacionarse, y eso pues les merma mucho la autoestima, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante tener en cuenta este tipo de cuestiones y no caer solamente en quedarnos, como hemos dicho antes, en un diagnóstico, sino en las características de la persona, y que realmente esa persona es la que nos va a dar las claves y las llaves, las señales para nosotros poder actuar. Y la familia, como he dicho antes, muy, muy importante. En síndrome de Klinefelter, pues los comportamientos repetitivos, en este apartado, lo que hace correspondencia, pues muchas veces a estados de aislamiento. Muchas veces se hace, es como los tics o las manías. Cuando en personas que incluso tienen un desarrollo neurotípico normalizado, no tienen ningún tipo de diagnóstico, no sé si vosotros os reconocéis algún tipo de manía. Sobre todo que se exacerba o que se manifiesta con más fuerza cuando estáis nerviosos o estáis inquietos. Comerte las uñas. Por ejemplo. O patrones de conducta como el consumo compulsivo, ¿no? La ingesta compulsiva de comida. O mover la pierna. Claro, por eso es tan importante el gestionar los estados
mentales, ¿vale? Para que no trascienda a otros comportamientos que puedan comprometer. Incluso lo hemos estado hablando antes, Diego y yo, y coincidimos siempre en la importancia de cómo gestionar las situaciones, de modo que los componentes o los neurotransmisores que se liberan en los estados de estrés no condicionen, por ejemplo, a la testosterona, ¿okay? a la función de la testosterona que se libera. Es decir, porque al fin y al cabo, los estados mentales lo condicionan, si lo pensáis un poco, los estados mentales lo condicionan todo. Cuando estáis muy contentos, muy alegres, la sensación que la vida fluye, ¿no? Y da la sensación de que podéis con todo lo que os eche. ¿Y cuánto se tarda en desbancar? Yo muchas veces, cuando tengo vienen a consulta de perfiles de autoestima baja agresiva, que son personas normalmente que manifiestan mucha prepotencia, osadía, soberbia. Yo soy aquí prácticamente un dios, ¿no? A mí me hace gracia porque me cuesta poco desmontarle. Yo conforme lo veo, me cuesta muy poco desmontarle porque me lo dejan en bandeja, la vulnerabilidad. Los puntos débiles me lo dejan muy claros. Entonces, claro, si nosotros nuestra herramienta la utilizáramos para hacer algo para el mal, seríamos muy malos. Podríamos hacer muy malos, pero nos enfocamos para hacerlo bien, lo hacemos bonito y que la persona no necesite manifestar cierta conducta de osadía o de soberbia para realmente conseguir lo que quiere. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es una de las ramas que trabajamos directamente con SK. ¿Ok? Aparte con los demás. Tenemos 15 minutos por delante. En cuestión de los problemas sociales, pero con los problemas sociales que se encuentran, pues al fin y al cabo los tres elementos comunes que encontramos con este tipo con los tres trastornos, o las tres dificultades o características, es al fin y al cabo la estigmatización y el aislamiento social. Es una de las características, pero como he dicho antes, la consciencia, ¿ok? Nos encontramos con trastornos del disfrutista en su grado más leve, nos encontramos con que son conscientes. En TDAH también son conscientes del movimiento y muchas veces a lo mejor me levantan la mano, que no puedo parar de moverme, ¿ok? Son conscientes. Y en síndrome de Klinefelter, en SK igual, ¿ok? Nos encontramos con que son conscientes. Luego, todo ese tipo de cuestiones, más las dificultades que tienen habilidades sociales, pues evidentemente hace que se retraigan, ¿vale? Y se aíslen. Y eso es una de las características más importantes que tenemos. Pasa. ¿Te lo pasa? Sí, pasa. Tiene que mojar la hora. Bien. Esto también lo hemos estado hablando, que son las manifestaciones, porque a ver, lo hemos diagramado, las diapositivas, a medida que han ido surgiendo, lo hemos estado hablando. ¿Cuáles son las características principales de cada una de las tres condiciones? ¿De acuerdo? Con respecto a las características clínicas y comorbilidad, ¿sí?, del TDAH y del SK, vamos a decir que las personas que coexisten con SK y trastorno de déficit atencional pueden tener dificultades en las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas no hacemos de hacer, sino de planificar, de armar y de organizar la acción que vamos a realizar, ¿sí? Y dentro de lo que es el TDAH, el subtipo inatento, pues podemos ser inatentos, podemos ser impulsivos o podemos ser combinados si tenemos el TDAH. Dentro de lo que es el inatento, ¿sí?, que va a mezclar, a dificultar un poco más las funciones ejecutivas, es el que más frecuente está dentro de las personas que tienen el diagnóstico con TDAH. Esto luego lo pueden ver tranquilamente ustedes, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a empezar a ver el tema del TDAH en una persona que tiene SK dentro de lo que es las alteraciones de estas funciones de organizar, planificar, anticiparme y ver de qué manera hago la conducta para lograr un objetivo en la vida cotidiana? ¿De acuerdo? Que básicamente es esta inatención, lo que estamos llamando, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar problemas quizás para organizar tareas, ¿sí? Gestionar el tiempo de espera, o gestionar el tiempo
que yo voy a organizar o invertir o cómo voy a organizar mi tiempo en el cumplimiento de una tarea, ¿sí? Puedo encontrar problemas para retener o manipular la información cuando sea necesaria. Es decir, cómo retengo esta información y cómo la traigo nuevo a la conciencia para organizar la tarea que voy a tener. Puedo optar tendencia a ser impulsivo, ¿sí? A que rápidamente, si me viene esta idea, sin planificarla, organizarla, coordinarla, la ejecuto, ¿sí? Lo que se llama el acting out. Entonces, puedo actuar impulsivamente, lo que no quiere decir que voy a ser agresivo, ¿sí? Porque yo puedo actuar impulsivamente, que voy caminando, veo un pantalón de jean, voy y me lo compro, ¿sí? Y eso es un acto impulsivo, sin saber que si yo me compré ese pantalón de jean, después no voy a poder comprar el pan con la tostada blanca para el desayuno del otro día, ¿de acuerdo? Eso es un acto impulsivo, no es violento, pero es impulsivo. Y eso es lo que más se ve, ¿de acuerdo? Y otra cuestión que también podemos tener presente es la parte cognitiva, que soy duro como un toro, soy terco, ¿sí? O sea, dificultad para adaptarse a una forma distinta a la idea que yo tengo en la cabeza. O sea, que me convenzan que no es por ese camino, sino que es por este, y que quizás no es así, sino que es de esta manera, ¿sí? Estas son las formas en las cuales el trastorno de déficit de atención, ¿sí?, se presenta en las personas que tienen SK, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya me imagino que todos están con el checklist viendo, sí, somos todos. Todos, SK y no SK, ¿sí? Tenemos estas condiciones en algún momento de la vida, ¿sí? Si yo, a ver, cuando nosotros estudiamos manual de clasificación de enfermedades y uno que va estudiando dice, yo lo tengo. El problema que tenemos, o la cuestión que tenemos que tener presente en estas situaciones es, bueno, a ver, ese yo lo tengo, ¿cuánto tiempo lo tengo y en qué me repercute en mi vida cotidiana? Ámbito social, académico y familiar, ¿de acuerdo? Y ahí recién nos sentamos a hablar si es o no una condición de enfermedad o es una cuestión más transitoria o de forma de ser, ¿de acuerdo? Así que no se asusten si han encontrado un montón de estas cosas dentro de sus formas de ser habituales, ¿sí? Entonces, dijimos que lo más común es el subtipo inatento, como bien les decía, de estos tres que teníamos, caracterizado por falta de atención, desorganización en la vida habitual, ¿sí? Es como que ando a los tumbos, por así decirlo, me distraigo fácilmente, ¿sí? Y me cuesta sostener la atención. O sea, estoy ahora acá, que llevamos ya 40 minutos, un poco más, 50, hablando. Yo entiendo que estoy cansado, pero por ahí muchas personas de repente se ponen a ver el móvil, agarran, se ponen a hacer dibujitos en un papel, se ponen a pensar que van a comer más tarde, que bueno, esa capacidad para sostener la atención está más debilitada si yo tengo el tipo inatento, ¿de acuerdo? Y obviamente que si yo, hablamos de memoria, me pasa la vida por delante y no me entero de lo que está pasando porque no me estoy prestando atención, porque estoy pensando en cualquier otra cosa o me distraigo, por supuesto que voy a tener olvidos. Por supuesto que voy a tener fallas en la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces las fallas en la memoria, ¿sí?, el que no me entero de tal cosa, no tiene que ver con que tenga un problema primario, ¿sí?, en mis circuitos de memoria cerebral, sino que tiene que ver más secundario a los problemas de atención, ¿de acuerdo? Seguimos un poquito más. Entonces, ¿por qué es importante la detección temprana y oportuna de este tipo de situaciones? Primero porque hay un impacto, ¿sí?, en el aprendizaje. Hablando de niños, ¿sí?, hay un impacto en la manera que aprenden, ¿sí? Y además puede ser que necesiten esta adaptación social que venimos tanto hablando, ¿sí?, social, académica, familiar, que hace que ese niño pueda adquirir, ¿sí?, lo que estamos esperando que adquiera en esa etapa de la vida de una forma la mejor posible, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, vuelvo a decir, como lo hemos dicho un montón de veces, no tiene que ver con que el niño no aprenda porque no puede, sino porque el sistema no está adaptado para que este chico pueda llevar adelante sus objetivos, ¿sí? El tema del rendimiento académico, por supuesto que está afectado, ¿sí? Y esto es algo que también dijeron las chicas que hablaban de la escuela también, que tienen que ver con quizás una lentitud en algunos procesos de adquirir algún tipo de conocimiento. Yo también creo que es muy importante, no solamente, si bien tenemos que llegar a tal edad con tal objetivo cumplido, ¿sí?, lo que me interesa es que algún día se llegue, ¿de acuerdo?
que si yo tengo que adaptar el sistema educativo para que, bueno, se ocupa mucho donde yo vivo esta situación de decir, por ahí el concepto integrado que yo tengo que adquirir en un aula de 3, ¿sí? En tercer grado, quizás no lo alcanzo este año, pero si lo integro al año que viene con el cuarto grado, sin generar una repitencia en el niño, ¿sí? de curso, con todo lo que implica repetir de curso para un niño, la familia y el contexto social, el niño a fin de cuarto grado me llegó con lo de cuarto aprendido y lo que le había quedado pendiente de tercero. Y no lo hice pasar por el trauma a la repitencia, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esta situación es sumamente importante, puesto que las reuniones con los tutores, con los delegados, con los responsables, con los jefes de estudio y con los distintos tipos de cuerpos o gabinetes que hay dentro de los colegios es sumamente importante para estar al tanto de lo que está pasando. Ni hablar, ¿sí? De que si me pasa esta situación, ¿cómo me voy a autopercibir? Si yo me estoy viendo que un compañero, un par, es exitoso, le va muy bien, aprende muy rápido, saca mejor notas que yo, y encima a mí, o sea, que yo hago lo que más puedo, porque muchas veces es lo que sucede. A pesar de que el niño ponga todo de sí, ¿sí? No sale, ¿sí? Sale de una manera distinta. Entonces, ¿eso qué le va a generar a este niño? ¿Sí? Y pensemos que estamos hablando de una cabeza de 7 años, 8 años, 9 años, donde es absolutamente virgen para cualquier tipo de sentimiento y emoción que pueda generar. Entonces, si yo a esa edad, totalmente virgen y vulnerable neuropsicológicamente, me incorporo o me empiezo a entender que no sirvo, que para esto no voy, que para esto no, lo mío no es el estudio, ¿sí? Probablemente termine por cumplir esa autoprofecía, ¿de acuerdo? Y me va a generar frustración, me puede generar síntomas depresivos, me puede generar en esos niños, ¿sí? Los síntomas depresivos, en el niño jamás te va a decir que estoy triste papá o que estoy triste mamá, ¿de acuerdo? Yo voy a ver en su comportamiento y su conducta que está como más retraído o está más agresivo o quizás se fije en la cama o algún otro tipo de situaciones en las cuales, si yo decir, este niño tiene una afectación emocional y quizás somos tan brutos, o nos pasa a nosotros como adultos, que hasta, entre comillas, la hemos generado nosotros por no haber dado a esa persona las adaptaciones adecuadas, ¿vale? Los tiempos de espera para que las cosas se produzcan como se tienen que producir. Entonces hay que estar muy atento. Por eso que decía que el ser padres es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Que si la pensamos no la aceptamos. Pero bueno, hay muchas veces esas cosas no lo pensamos. Edades de diagnóstico, no sé qué me había preguntado. Esto que tenemos acá, que ya lo hemos dicho, tener en cuenta que depende de la gravedad de lo que está pasando, ¿sí? Es al tiempo que se va a manifestar. Si es muy grosero, ¿sí? Ya desde muy pequeño, incluso quizás si estamos hablando de un problema más del espectro autista, podemos encontrar que un bebé, cuando nos acercamos a la cuna y jugamos con él, no nos devuelve la sonrisa, ¿sí? Esta sonrisa social que se llama, me parece, a partir del mes o de los 3 meses, o la mirada, que el bebé conecta con la mirada, ¿sí? No aparece, ¿sí? Entonces eso ya es algo grosero y obvio, ¿sí? Que se puede hacer un diagnóstico absolutamente temprano. Pero quizás son pequeños rasgos, situaciones que hasta pasan desapercibidos, quizás las tengamos nosotros como adultos y no nos hemos enterado, ¿sí? Igual hay ciertas edades que con frecuencia es donde más se produce el diagnóstico. En el tema del TDAH es antes de los 12 años de edad. ¿Por qué? Por la presión que nos mete el sistema educativo, ¿sí? Para tener algún tipo de respuesta específica y adaptarnos a ese sistema. ¿De acuerdo? Sí, bueno, vamos a ir terminando un poquito, ¿vale? Sí, 15 minutos. Sí, estamos 15 minutos. No, bueno. Pero, Acepta. no hay otra. Evaluación psicológica, ¿vale? Lo que se suele utilizar para evaluar, ¿vale? Bueno, son la parte de la parte genética, la parte neuropsicológica. Estos son los parámetros que se evalúan, ¿vale? Que se tienen en cuenta para el diagnóstico. Yo hoy me he traído mi kit de evaluación entero, porque a las 4:30 tengo una evaluación aquí en Madrid, con un chico de 12 años. Y bueno, yo me he traído todo el repertorio, es decir, me he traído todos los elementos y instrumentos que necesito para evaluar. Evidentemente menos la genética, eso ya hay paso. Instrumentos, bueno, los instrumentos sugeridos, ADI-R, que es que se utiliza en TEA,
ADOX también para más adultos, el ADI para chiquititos, y bueno, el TDAH, el CONEX-3, y bueno, estos son instrumentos muy específicos que se utilizan en clínica para evaluar, y que hoy, por ejemplo, los tengo para hacer la discriminación en los criterios de diagnóstico, ¿no? En qué pertenece a qué. Y luego una evaluación general, sobre todo relacionada con el WIS, que es la inteligencia y demás, ¿no? Estos son los instrumentos que se suele utilizar sobre todo en ese caso, no solamente por cuestiones, los factores genéticos, la genética y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que por ejemplo, para ayudarme a mí en mi trabajo, que es lo que vamos a cuadrar y vamos a enlazar con el tema con el asunto de para qué sirve la etiqueta, a mí me sirve para graduar el punto de inicio del tratamiento, es decir, qué es lo que necesita, cuáles son los elementos, los parámetros o las variables donde más tiene déficit, y a partir de ahí inyectar la intervención y el tratamiento. De modo que son instrumentos que nos sirven de criba, de identificación de sintomatología y de ubicación de los criterios, no solamente para activar la parte administrativa burocrática a través de lo que es el etiquetado, ponerle etiqueta, sino para ver cuál es la línea base de la que partimos para hacer la intervención y el tratamiento. Dentro de la intervención psicológica, bueno, pues la psicoeducación, los padres se tienen en cuenta siempre en el síndrome de Klinefelter, en la terapia de lenguaje, lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto antes que tenía déficit, pues a través de eso, ¿no? La función ejecutiva, el apoyo emocional, la coordinación con endocrinología, ¿ok? Relacionado con la testosterona. En TEA, esta metodología TIPS, que además que es un curso de especialización que hice justamente aquí en Madrid, que tiene que ver con la organización y planificación de escenarios. Es decir, por ejemplo, crear un entorno, un escenario que sea para habilidades cognitivas, otro entorno para habilidades conductuales, otro para habilidades pragmáticas, función ejecutiva. Digamos que se va creando espacios y zonas de identificación para que las personas, en este caso con TEA, con trastorno del espectro autista, sepan identificar espacios y zonas de trabajo. Bueno, intervención en habilidades sociales, igualmente, terapia ocupacional, el apoyo escolar estructurado, muy importante. Es decir, el apoyo, todo lo que es la estructuración es muy importante, tanto en casa como nosotros. Nosotros, los que conducimos, pues cuando salimos estamos fijando constantemente semáforos en el tráfico. Si no existiera, ¿qué es lo que pasaría? Nos perderíamos un poquito, ¿no? Sería un poquito de caos, ¿no? Pues eso es un poco a pequeña escala lo que sucede cuando nosotros le damos un apoyo visual muy estructurado, no solamente en el aula, sino en terapia, ¿no? En lo que es en psicología y sobre todo en casa, ¿vale? Que es muy importante. Todo este tipo de tratamientos se extrapolan, se utilizan muchas veces a los padres como coterapeutas para que lo vayan poniendo en práctica. Como yo suelo decir, nuestro contexto es un contexto de laboratorio, ¿ok? Vuestro contexto es el contexto natural, ¿ok? Y vosotros ahí es donde realmente el aprendizaje se afianza y se interioriza bastante bien. En el caso de TDAH, bueno, pues igual, la función ejecutiva, estar en contacto con los padres y, bueno, terapia cognitivo-conductual, que es la que mejor suele funcionar en TDAH y que evidentemente con síndrome en ese campo pues, también se utiliza ese tipo de metodología que tiene que ver con procesamiento, con el procesamiento de la información a través de una buena gestión del pensamiento y una buena estructura de comportamiento, ¿no? Creación de unos hábitos. Es como lo que hemos dicho antes del ejercicio físico o la alimentación. Y bueno, perfecto. En el caso de TDAH, el tratamiento, igual, por no hacerme repetitivo, pues igual, lo que son las terapias conductuales también, en TEA igual, y en ese síndrome de Klinefelter, bueno, aparte de la testosterona, todo lo que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, ¿no? Con el trabajo de la estructuración de espacios, con el trabajo de la gestión de pensamiento, la gestión emocional y el incluir o hacer que se puedan crear hábitos de conducta adaptativos que realmente le puedan servir a ellos, que eso es el objetivo. A ver, para ir integrando un poquito todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente nosotros? Es que
el tener el diagnóstico o la condición de SK, en este caso puede ser que tengamos mayor riesgo de desarrollar algún tipo de estos tipos de conductas o estas neurodivergencias, ¿sí? En la cual tenemos que estar un poco más atentos, ¿sí? Como padres o como personas adultas con SK, que el resto de la población. ¿Para qué? Para determinarlas a tiempo, ¿sí? Y poder estudiarlas, qué impacto tiene, y si es necesario incluir, quizás no, algún tipo de tratamiento o de terapia que ayude a mejorar la calidad de vida de esa persona y a lograr sus objetivos que se tengan planteados, ¿sí? Dentro de estas cosas también aparece lo que es la medicación, ¿sí? ¿Y la medicación es útil? La respuesta es sí, siempre y cuando que sea necesaria, siempre y cuando que sea bien estudiada y que esté bien indicada y controlada. Ejemplo de otra persona que me contaba que en el norte de España, en una comunidad, ¿sí? Ve al psiquiatra público al niño una vez al año. O sea, que lo ve, lo medica, le indica la medicación y te ve el año que viene en 12 meses. ¿De acuerdo? A ver, esa medicación no la he valorado cómo ha impactado en el niño, no he valorado si ha servido, no he valorado si ha tenido algún efecto adverso, o tampoco he valorado si ha tenido que aumentar o no la dosis de medicación. O sea que de esa manera, casi, que me atrevo a decir que no sirve tomar la medicación. ¿De acuerdo? En este sentido, cuando hablamos de niños sobre todo, es que si vamos a hacer las cosas, tratemos de hacerlas lo mejor posible. Porque si no, nos estamos engañando y estamos haciendo un como si, ¿sí? Como si fuera a funcionar y no está funcionando. ¿De acuerdo? O sea, hay que estar muy atentos. En este sentido, el rol de la fundación, ¿sí? Pero el tratamiento es fantástico, porque a ustedes les pone cerca las valoraciones de un montón de especialistas que tal vez ustedes quisieran ver por la parte pública, no hablemos de la parte privada, por la parte pública, las consultas, ¿sí? Serían muy espaciadas y el seguimiento que ustedes tendrían, ¿sí? Sería no el adecuado desde mi punto de vista. Entonces, el rol de la fundación es sumamente importante. Distintos tipos de medicación que no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Pero que tienen que saber qué es lo que quiero transmitir. A ver, vuelvo a decir, soy psiquiatra, trabajo con medicación. La medicación me encanta, ¿sí? Pero también hay veces que digo, no corresponde medicación, vaya a su casa, hagamos otro tipo de estrategia. Entonces, dentro de lo que es, quiero decir que soy muy crítico con la medicación. ¿Por qué es importante darle una medicación a un niño que tiene esta situación? Porque por esa situación está teniendo problemas en su desarrollo, en su vida social y en su vida académica. Y esta medicación, en cierta manera, y entre comillas vuelvo a decir, tenemos que agradecer que exista, no tenemos que tener miedo a incorporar un tipo de medicación. Así como que tampoco nos planteamos si le vamos a dar sí o no un antibiótico cuando nos indican, o una medicación para la fiebre, en cierta manera tampoco le tendríamos que tener miedo y confianza, siempre que estemos sabiendo y conociendo, ¿sí? A la persona que te está indicando, cuando te indican algún tipo de medicamento específico para el TDAH, ¿sí? Que puede ser que, a ver, que asusta el nombre de ser psicoestimulante, y sí, ¿cómo que no? Si lo primero que pienso es un viaje astral, ver flores de color y ser psicoadicto, ¿de acuerdo? Adicto a algo. Pero no es así. Eso sucede cuando la medicación no es valorada, no es seguida con el tiempo, porque la situación o las necesidades de medicación varían en el tiempo. Entonces, lo que hoy hay una dosis que estoy prescribiendo de medicación es útil, quizás dentro de 6 meses, cuando la realidad de ese niño o de esa persona cambió, no sea la misma. Entonces yo tengo que adaptar la medicación, o subir, o quitar, o cambiar, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta concepción. Ya está. Entonces, no tengamos miedo, ¿sí? Y saquemos al estigma de esta situación, porque yo realmente he visto niños antes y después con el uso de la medicación para el TDAH. ¿De acuerdo? Entonces esto es psicoestimulante, que no es que me lo ponen pum para arriba, porque dice, a ver, el niño está todo el día inquieto que no puedo hacer nada y encima lo voy a estimular más. No, ¿sí? En cierta manera está hasta un poquito mal puesto el nombre o estigmatizado, porque lo que hacen estos medicamentos hacen que esta marea, ¿sí? De sustancias químicas, neurotransmisores que tenemos dentro del cerebro, sea menor, sea más estable.
¿sí? Porque al estimular la secreción de esos neurotransmisores, ¿sí? Hace que el flujo sea más constante y no tenga estas variaciones en el tiempo. Entonces, estoy estimulando, sí, pero de una manera reseteada en el tiempo y lo más estable a medida que pasa a lo largo del día. Entonces, el niño vamos a encontrar que tiene su atención, su concentración, su ánimo y su emocionalidad bastante más estable a lo largo del paso del día. ¿Es una medicación que genera acostumbramiento? No, porque muchas veces a los niños le decimos nosotros, a los niños no, a los padres por supuesto, mira, que esta medicación la tome de lunes a viernes, sábado y domingo, que no va al colegio y que no la necesita, no la toma, ¿de acuerdo? Y la vuelve a retomar la otra semana. O la toma durante el periodo académico, ¿sí? Y en el verano descansa, ¿sí? O quizás de lunes a viernes toma una dosis de medicación y sábado, domingo y festivos, por así decirlo, toma otra dosis de medicación. ¿De acuerdo? Entonces no es una medicación que genera un acostumbramiento o una adicción. Ahora los adultos, ¿sí? Hablando de los adultos, sí hay un riesgo que hagan, no sé si la palabra es adicción o dependencia, al efecto que te produce la medicación. Porque al sentir de repente que soy una bomba, que estoy por explotar, a sentirme más estable, a que me va bien con mi pareja o con mi compañero, ¿sí? A que soy más asertivo con el trabajo, tal vez sí me puedo acostumbrar a esta situación. Entonces ahí sí tiene que ver el rol de los profesionales de salud mental de psicoeducar, o sea, entrenar y educar acerca del tema de la medicación y cómo usarla. Pero no hay que de ninguna manera tener miedo a la medicación. Soy padre. Yo digo todo esto y me siento y voy a un psiquiatra que me dice, mira, le vamos a dar medicación a tu hijo. Y me pongo así duro. ¿De acuerdo? Porque sé que nos va a pasar a todos y eso no podemos luchar contra un montón de estereotipos, prejuicios que tenemos transmitidos de historia a historia, generación y generación. Pero en cierta manera, la mejor forma de reducir eso es pensar, primero informarse por donde corresponde informarse, por lo segundo que estoy diciendo, ¿sí? Y además que yo confíe en esa fuente informante, ¿de acuerdo? O sea, tengo que informarme, tengo que buscar la forma adecuada o la vía adecuada de información y además confiar en lo que me están diciendo, ¿sí? Y ahí es más, confiar en el proceso. Y, a ver, muchas veces, también en psiquiatría, el concepto de ensayo-error. En este tema de medicación, si yo le doy la medicación al niño, no le voy a hacer mal. Tengo más riesgo de hacerle bien que otra cosa. Entonces, yo lo que hago es tomar la medicación. Veámonos mañana, veámonos la semana que viene, porque el efecto es casi inmediato, no es como un antidepresivo que hay que esperar un mes, ¿sí? Y en base a eso, vamos viendo qué es lo que pasa. Que si te cayó fatal, que si no dormiste bien, que estuviste más estable, pues me la más avisás, la bajamos. Si hace falta suspender la mañana mismo, la suspendemos. Y no pasa nada. ¿De acuerdo? No es que yo tengo un riesgo de hacerle un daño neurológico en desarrollo al niño, o le doy la medicación y se me va a quedar tirar por el balcón del cuarto piso. No sucede esa situación, ¿sí? Son todos mitos. Entonces, en cierta manera, hay que, cuando se nos aparezcan estos miedos, ¿sí? Paren. Esto es lo primero que me aparece. A ver, avancemos un poquito más en esto de decir, informarme por la persona adecuada y confiar en la persona y confiar en el proceso. Porque realmente, vuelvo a decir, yo noto que los chicos, ¿sí? Les hace realmente muy bien el tema de la medicación, ¿sí? Y estoy hablando de la medicación específicamente. La medicación sola de por sí no es nada, ¿de acuerdo? Porque es muy importante el tema de la psicoterapia y toda la otra adaptación que se produce en el sistema familiar y académico, ¿sí? Solamente terminar diciendo eso, bueno, que la importancia de tener las diapositivas que queden por ver, la vaya a tener, Benjamín, sí, vaya a tener las diapositivas para que ustedes es importante tener en cuenta que eso, que intentar llevaros de aquí limpieza mental, iros descargados mentalmente, ¿vale? Por favor, hacedlo por vosotros, ¿ok? Por vuestra salud mental, nunca mejor dicho, ¿de acuerdo? Una cosa más, soy muy breve. Y mientras lo voy poniendo, os explico. Dentro del trabajo que se hace desde la psicología, muchas veces nos limitamos nosotros, ¿no? En psiquiatría va a ser igual, ¿no? Porque nos gusta nuestro trabajo y porque somos sensibles a las personas que nos rodean, ¿no? Bueno, pues en esa
En ese proceso conseguí contactar, porque tengo un chico que vive cerca de Alicante, está estudiando un módulo de pastelería, chocolatería y demás, y dentro de mis calenturas, pues se me ocurrió la idea contactar con uno de los chocolateros más importantes de España y que es muy internacional. No sé si conocéis a Mario Padián, ¿vale? Si no lo conocéis es normal, porque el muchacho también es que es muy discreto, es muy potente en el ámbito de esta área, ¿no? De este ámbito, pero sí es verdad que es muy discreto. Tiene contratos, tiene tiendas en Japón, tiene tiendas en Corea y tiene, bueno, ofertas de trabajo en Dubái, en Qatar, es una eminencia. Y conseguimos hacer una... Ahora como vamos a comer, ya no pega. Pero sí es cierto que bueno, conseguimos contactar con él, tuve una entrevista de 3, el chico con SK, él y yo, y fue una entrevista de lo más bonita que he podido tener. Y le he pedido que grabe un mensajito y aquí os lo dejo. Ay, muy bien, gracias. ¿No se ve la pantalla? No se ve la pantalla. No está saliendo. ¿Qué ha pasado? ¿Está el cable bien puesto? Nacho. Nacho sigue comiendo. Nacho se ha ido al charla. No. Hay un cable ahí suelto. No, pero es otra cosa. Quitar el cabo y volver a poner. El HDMI. A ver, eso no sé. Entra los tres. Pues a lo mejor es la entrada del colegio. Se fría la cabeza. Las cosas de aquí. Ahora, venga. ¿Y el audio está? Todo el equipo de Mario Padián, desde aquí, desde Valencia, queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento y, cómo no, nuestra admiración a la Asociación Española del Síndrome de Klinefelter. Nos parece increíble la extraordinaria labor que realizan cada día, no solo con la gente que padece este síndrome, sino con toda su familia. Bueno, equipo, muchísimas gracias por la magnífica labor, todo ese gran trabajo que realizáis cada día a favor de los afectados por el síndrome de Klinefelter y todas sus familias. Cómo no, seguir trabajando duro para dar visibilidad y nada, que os deseo lo mejor. Un pequeño detalle para que sepáis que se está haciendo Ahora a comer, ¿vale? Tenéis 1 hora y media, ¿vale?